Aquí en el estudio, Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina. Leandro, bienvenido, gusto saludarte. Jesús, gracias por la Y buen invitación. apellido, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Yo creo que es da original. muchas ventajas, ¿no? Apellidarse Querido. Bueno, le diría que ventajas y desventajas, depende. Muy bien. Lo hemos invitado a Sí. Leandro Querido porque hemos notado, si usted hace un análisis muy sucinto, rápido en América Latina, pues se han detectado algunos retrocesos en lo que tiene que ver con la democracia. ¿Cómo lo han estado ustedes analizando este tema? Bueno, justamente mañana hacemos un evento aquí en México, en el Museo de la Ciudad, para discutir con una serie de intelectuales, académicos, periodistas de la región, cuál es el estado de la democracia en América Latina. Algunos intelectuales, algunas personalidades relevantes hablan de recesión democrática, ¿no? De una suerte de recesión democrática en la región, y mañana justamente vamos a discutir estos temas. Muchos tienen que ver con la calidad de los procesos electorales de la región, mucho tiene que ver también con algunos liderazgos autoritarios que han surgido, que han dañado la institucionalidad democrática. Son problemas que también se relacionan, por ejemplo, con el financiamiento indebido de la política, ¿no? El caso de Brecht, que repercutió en todo el continente. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante compleja y nosotros necesitamos reflexionar sobre la democracia desde una perspectiva que mejore la democracia, ¿no? Si hablamos del tema del peligro de la democracia en algún país de este tramo de América, pues Venezuela. Yo creo que es el caso que más se ha señalado, una intencionalidad de un presidente de este grupo, bueno, contrario a Nicolás Maduro, de quererse ya nombrar como presidente encargado del gobierno. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación en Venezuela? ¿Realmente hay materia como para que veamos en el corto plazo un cambio en el gobierno de Venezuela? Bueno, interesante porque uno de los ejes de mañana es la influencia de los modelos políticos y liberales sobre las democracias, ¿no? Cómo de algún modo se da una suerte de acoso democrático, y el caso Venezuela es paradigmático porque empezó siendo un proceso genuino, ¿no? Una elección en donde un referente como Chávez en su momento gana una elección muy importante, había una necesidad de cambio, y sin embargo se da un deterioro que tiene que ver con el paso del autoritarismo competitivo a lo que es hoy un régimen autoritario a secas, ¿no? Y no hay que olvidar que ese proyecto en algún momento fue exportable, ¿no? Es decir, en muchos países de la región se hablaba de tomar ese ejemplo, ¿no? Y hoy vemos cuál es el costo de implementar un modelo por fuera de la democracia, porque hay un debilitamiento de las instituciones democráticas, pero también hay una crisis social, hay una crisis económica, se desmanteló el aparato productivo, es decir, hay un costo muy grande para las sociedades cuando se desmantela la democracia, ¿no? Correcto. Ahora, por ejemplo, el camino tomado por Juan Guaidó en Venezuela es el único camino previsible ante una negativa de reponer un proceso electoral en Venezuela. ¿Cómo lo analizaron? Porque nos da la impresión como que se enfrió el tema de Juan Guaidó, como que perdió fuerza, perdió apoyos, ya no es tan mediático como sucedía hace unos meses. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, hay que ver, ¿no? Coincido con usted que quizá no es el mejor momento de Juan Guaidó, pero hoy se está discutiendo una suerte de salida, inclusive han trascendido que hubo algún canal de comunicación directa entre Maduro, Cabello y representantes del gobierno de Estados Unidos. Habrá que ver cómo es el desenlace de todo eso. Pero no es fácil enfrentar una dictadura, ¿no? Nosotros en Argentina lo sabemos perfectamente porque hemos tenido una dictadura también muy importante, y enfrentar una dictadura no es nada fácil. El proceso político que representa Guaidó tiene mucho respaldo internacional. Yo creo que las horas del régimen de Maduro están contadas, pero bueno, habrá que ver porque estamos hablando de una lenta agonía, ¿no? Cuando hemos visto estos ejemplos en América Latina, la pregunta aquí en México es ¿qué tanto México estaría en peligro de caer en un proceso como el que ha vivido en su momento Argentina, el que está viviendo mucho más cercano Venezuela? Desde su punto de vista, ¿México tendría algún peligro de transitar por esos mismos caminos? Bueno, a ver, depende, ¿no? Me da la sensación que ahora encuentro en México un poco más de racionalidad, si se quiere, discursiva, ¿no? En su momento hubo un enfrentamiento muy grande, por ejemplo, con las autoridades electorales de México, y me parece que hay que apelar a la sensatez, hay que apelar a una visión de la democracia en donde la democracia se compone de muchos sectores sociales. Uno no puede ser solo el representante exclusivo de lo democrático, ¿no? En democracia hay que generar consensos, hay que evitar los conflictos, y me parece que esa visión a la larga va
a preponderar, ¿no? Por lo menos es lo que nosotros proponemos desde Transparencia Electoral, desde DemosLat, que es nuestro programa de fortalecimiento democrático en la región. Les decimos a los actores políticos de toda la región que en democracia se gana y se pierde. Y que cuando uno gana tiene que ser más responsable que cuando uno pierde, inclusive, ¿no? Porque, insisto, destruir el tejido democrático representa un costo muy grande para la sociedad en general y para los sectores populares en particular. Cuando hablamos de democracia, evidentemente pensamos en los procesos electorales, y hablar de un proceso electoral nos remite necesariamente al árbitro, a los órganos electorales en nuestro país. Nuestro país ha tenido un órgano electoral ejemplo, inclusive ha dado ejemplo a otros procesos electorales en el mundo. Sin embargo, hace 2 días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo señalamientos sobre una posición de floreros, entre comillas, de adorno, de que no se hizo nada, cuando de alguna manera se vio amenazada la democracia en gobiernos anteriores. Ya le respondieron algunos consejeros y lo niegan rotundamente. ¿Cuáles podrían ser los peligros de un presidente que ataca su órgano electoral hablando de este tema de la democracia? Bueno, la cooptación de los árbitros es el tema central, por ejemplo, en el libro de Levitsky, Cómo mueren las democracias, ¿no? Hay que estar muy atentos a ese tipo de situaciones. Nosotros desde nuestra organización conocemos el tablero de la región. ¿Qué significa esto? Conocemos a todos los actores electorales, a las autoridades electorales de cada uno de los países. Conocemos perfectamente la de México. Nosotros sabemos el trabajo que hace el INE, que es un trabajo realmente muy importante de fortalecimiento democrático. Y también hay que destacar la tarea de los organismos electorales subnacionales. El Instituto Electoral de Ciudad de México realmente tiene un trabajo formidable en materia de promoción democrática, con presupuesto participativo, con reglas claras, con presencia como árbitro, ocupando ese rol en los procesos electorales. Lamentablemente no es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, no es el caso de Bolivia, no es el caso de Honduras, no es el caso de Venezuela. Hay muchos países que tienen problemas con el árbitro electoral. Me da la sensación que en México eso no es problema, ¿no? Entonces hay que estar muy atento ante ese discurso que pretende invalidar al árbitro para implementar, vaya a saber uno qué cosa, ¿no? Pues Leandro, querido, muchas gracias por habernos visitado. Danos la invitación nuevamente, ¿dónde van a estar ustedes? Mañana entonces, 9 de la mañana, en el Museo de la Ciudad, un lugar hermoso muy cerca del Zócalo. Correcto. Bueno, Leandro, muchas gracias por habernos visitado Jesús, y hacer estas reflexiones sobre el tema de la democracia, órganos electorales en América Latina. Muchas gracias.